Cada gesto, cada pausa, cada mirada cargada de intención, puede doblegar voluntades sin que se note, como un veneno que no deja rastro, y eso es lo que estás a punto de aprender. Las 10 claves del lenguaje corporal prohibido. Según el único hombre que entendió cómo manipular sin ser detectado, cómo dominar sin ser señalado. Primera clave: la quietud del depredador. No hay mayor fuerza que la del que no se agita, el que no se mueve con ansiedad, el que no corre cuando todos corren, ni responde cuando todos gritan, el que permanece, el que respira despacio, el que parece no necesitar nada. Ese es el que controla. Maquiavelo sabía que quien se mueve demasiado revela sus intenciones, y que el cuerpo que tiembla no gobierna ni siquiera su alma. La quietud es un acto de guerra silenciosa, un cuerpo firme, una mirada fija, una postura enraizada, construyen una presencia que inquieta, una calma que intimida, porque no estás reaccionando, estás calculando y eso desconcierta, porque el común necesita ruido para sentirse vivo, pero el verdadero estratega habita en el silencio. Segunda clave: el dominio del contacto visual errante. No el contacto visual forzado, ni el que busca aprobación, sino el que va y viene como un puñal que acaricia antes de hundirse. Maquiavelo entendía que una mirada demasiado directa puede delatar ansiedad, pero una mirada que observa como si lo supiera todo, como si ya hubiera visto tu alma y no le impresionara. Esa es la que somete. El contacto visual errante no te permite predecir, te hace dudar, te hace sentir expuesto sin saber por qué. Es mirar brevemente a los ojos y luego observar tus manos, tus labios, tu cuello, como si cada parte de ti revelara un secreto, y luego volver a los ojos, como quien ya encontró lo que quería. La víctima no sabe si es deseo o juicio, y esa ambigüedad es un arma, es el veneno que no deja cicatriz. Tercera clave: la pausa cruel. El que no teme al silencio tiene poder sobre quien necesita llenarlo. Maquiavelo sabía que interrumpir el flujo de una conversación con una pausa repentina, una exhalación lenta, una mirada sostenida, crea un vacío, un abismo emocional que el otro se apresura a llenar, y en esa prisa revela su alma, muestra lo que oculta, lo que le duele, lo que desea, porque el silencio es un espejo, y solo los fuertes lo sostienen sin parpadear. No responder de inmediato, no asentir ni negar, esperar medio segundo más de lo necesario. Es como extender el filo de un cuchillo. La tensión se eleva. El otro empieza a suplicar sin darse cuenta. El cuerpo que se permite la pausa es el cuerpo que manda. Cuarta clave: la sonrisa ilegítima. No la sonrisa amable, ni la que busca aprobación, sino la sonrisa que no corresponde a la situación, la que surge cuando nadie espera que aparezca. Maquiavelo usaba esa sonrisa para desconcertar, una sonrisa que decía: sé algo que tú no sabes. Una sonrisa que flotaba en medio de una conversación tensa, como una daga envuelta en seda. Porque cuando alguien sonríe mientras todos están tensos, cuando muestra placer donde debería haber incomodidad, revela que no está atrapado por las reglas del momento. Es el lenguaje de quien sabe que ya ganó, aunque no lo haya dicho, aunque nadie lo haya notado. Es la sonrisa de quien disfruta el caos que ha sembrado, y eso es poder puro. Quinta clave: el uso sacrílego del espacio. Acercarse cuando no se espera, alejarse cuando se desea cercanía, entrar y salir del espacio del otro como un intruso que no pide permiso. El cuerpo que domina es el que viola sutilmente la distancia sagrada, que susurra cerca del oído en medio de una multitud, que pasa por detrás rozando sin tocar, que invade para luego desaparecer.
Maquiavelo sabía que no hay mayor poder que controlar la geografía emocional del otro, hacerlo sentir visto, expuesto, invadido y luego abandonado, porque el deseo nace de la pérdida, y si logras que alguien te perciba como una presencia que viene y va, como una sombra que a veces está y a veces no, creas una adicción. Esa es la danza del lenguaje corporal prohibido. Acercarte solo para dejar huella, alejarte solo para ser extrañado. Sexta clave: la cabeza ligeramente inclinada, no por sumisión, sino por superioridad velada. Es el gesto de quien observa desde un ángulo diferente, como quien estudia un objeto valioso pero defectuoso. Maquiavelo inclinaba la cabeza como quien escucha, pero en realidad estaba evaluando, como quien dice: ya sé lo que eres y no necesito tus palabras. Ese gesto transmite juicio, transmite escepticismo, transmite poder, porque quien inclina la cabeza sin perder firmeza, transmite que está por encima, que no está siendo convencido, sino que está decidiendo si vale la pena hablar. El cuerpo que adopta este gesto comunica desprecio educado, una evaluación silenciosa, una sentencia sin necesidad de veredicto. Séptima clave: los dedos que no tiemblan. Las manos revelan lo que la boca oculta, y Maquiavelo lo sabía. Por eso las suyas eran lentas, decididas, a veces quietas como estatuas, a veces exactas como un cirujano. El lenguaje corporal prohibido exige dominio sobre las extremidades, porque temblar es perder autoridad. Un dedo que señala sin vacilar, una palma que se abre sin miedo, una caricia sin urgencia, hablan más fuerte que cualquier palabra. El poder se transmite en los detalles, y los dedos que no tiemblan son la firma del que no se disculpa por existir. Octava clave: la postura de la serpiente. No la erguida de un soldado, ni la débil del que busca aprobación, sino la postura que se adapta al momento, curva pero estable, flexible pero letal. Maquiavelo observaba a quienes se sentaban como si esperaran permiso para existir, y sabía que nunca gobernarían nada. La postura debe decir: estoy cómodo en el mundo, porque el mundo me pertenece. Sentarse como quien toma un trono aunque sea una silla común. Caminar como quien ya decidió hacia dónde va aunque el camino no esté claro. Eso es seducción. Eso es poder. Novena clave: el cuello expuesto con intención. Mostrarse vulnerable en el momento adecuado. No como súplica, sino como provocación. Es un gesto que desarma al enemigo y seduce al aliado. Maquiavelo comprendía que la debilidad mostrada con frialdad, con cálculo, no debilita, sino que genera intriga. Inclinar levemente la cabeza hacia un lado, descubrir el cuello, girar el torso sin proteger el pecho, no son gestos de rendición. Son insinuaciones de control, porque quien se atreve a mostrar lo que otros ocultan, lo hace porque no teme a la herida, porque domina la escena al ofrecer el sacrificio y elegir cuándo retirarse, y el que observa queda atrapado, confundido, entre el impulso de atacar y la sospecha de estar siendo probado. El cuerpo que revela sin suplicar, el cuerpo que insinúa sin necesidad de palabras. Ese cuerpo controla la narrativa sin tocarla. Décima clave: el ritmo impredecible del cuerpo. El mayor error de los débiles es volverse predecibles, caminar igual, mirar igual, moverse igual, y entonces su alma se vuelve visible, descifrable, manejable. Maquiavelo enseñaba que el cuerpo debía ser como el clima en guerra. A veces una brisa ligera, a veces un trueno inesperado. Camina lento cuando esperen rapidez. Acelera cuando crean que te detendrás. Mira cuando piensen que ignoras. Ignora cuando deseen tu atención. Haz que cada uno de tus gestos parezca improvisado, pero que en realidad responda a un mapa invisible que solo tú conoces. El lenguaje corporal prohibido se esconde en lo inesperado, en la asimetría del deseo,
en la danza de un cuerpo que parece actuar por instinto, pero obedece a una estrategia milimétrica. Allí reside el poder absoluto. El que no se declara, el que no necesita decreto, el que se transmite como un veneno sin olor, el que se inscribe en la memoria sin haber sido tocado, porque quien domina su cuerpo, domina el mundo. Y ahora que conoces las 10 claves, piensa, ¿cuántas veces fuiste manipulado sin saberlo? ¿Cuántas veces obedeciste a una sonrisa, a una pausa, a una mirada sin lógica? ¿Cuántas veces creíste elegir, cuando en realidad ya te habían elegido como presa? Pero esto apenas comienza. Maquiavelo no escribió para que lo admiraras. Escribió para que lo entendieras y tal vez, si eras lo suficientemente despiadado, lo imitaras. Y no hay mayor blasfemia que imitar al maestro sin comprender su sombra. El cuerpo, cuando se vuelve un instrumento de poder, no obedece a la moral, obedece al objetivo, y todo lo que parezca casual debe ser diseñado. Todo lo que parezca humano debe ser una máscara. Si logras eso, si logras habitar tu cuerpo como una herramienta estratégica, como un disfraz letal, entonces puedes caminar entre los lobos sin ser devorado. Entonces puedes mirar al mundo como Maquiavelo, sin pronunciar una sola palabra. Pero sigamos. Ahora que las 10 claves han sido reveladas, vamos a adentrarnos en la disección emocional y psicológica de cada una. Porque conocer la superficie no basta. Necesitas inhalar la esencia, la quietud del depredador. Cuándo usarla, cómo sostenerla, qué emociones despierta en los demás y cómo convertir el silencio en una amenaza. Un cuerpo inmóvil genera tensión porque rompe la lógica de la manada. Cuando todos se alteran, tú permaneces. Cuando todos gesticulan, tú te mantienes firme. Cuando todos sonríen, tú te limitas a mirar. Esa quietud activa alarmas primitivas, porque tu inacción parece más peligrosa que la acción. El que permanece inmóvil en medio del caos se convierte en el centro del escenario. Aunque no hable, aunque no pida atención, es la quietud que anuncia una tormenta. Es el silencio que corta la respiración, y tú debes habitarla, como un dios griego sentado en la cima de su templo, viendo a los mortales correr sin sentido. Esa es la postura del estratega, del que nunca se desespera, del que nunca revela, del que observa y calcula. Como un cirujano antes del corte final, el contacto visual errante, una de las herramientas más letales en el arsenal de Maquiavelo. Mirar no para conectar, sino para diseccionar, para analizar la arquitectura emocional del otro. Una mirada que sube y baja como un juicio no verbal. Una mirada que entra y sale como una mano que explora. Una mirada que parece dudar pero que ya ha condenado. Ese vaivén crea adicción, porque nadie sabe con certeza qué significan esos ojos, pero todos desean entenderlos. Y eso es poder. Convertirte en una pregunta sin respuesta, en un acertijo que despierta deseo solo por el hecho de no poder resolverse. Y cuando combinas esa mirada con una pausa cruel, creas una bomba emocional, una disonancia que desequilibra. El otro se siente observado, juzgado, tal vez deseado, pero el silencio lo deja a solas con su paranoia. Y allí, en ese vacío, surge el control, porque el que no responde, el que no se apura, el que deja que el otro se desespere, es quien lleva las riendas invisibles de la interacción. Vamos más profundo. La sonrisa ilegítima, esa arma que pocos se atreven a usar, porque requiere frialdad, requiere control absoluto del rostro. Sonreír cuando el ambiente no lo exige, cuando los demás esperan seriedad o miedo. Es como arrojar una copa de vino en un ritual sagrado. Rompes la norma, y al hacerlo, te posicionas por encima de ella. Es una sonrisa que insinúa, que provoca, que insulta sutilmente. Una sonrisa que dice, esto me divierte, aunque a ti te duela. Y cuando el otro no puede entender por qué sonríes, pierde control. Empieza a buscar en sus propias palabras dónde se equivocó, dónde te perdió. La sonrisa ilegítima es el caballo de Troya del alma maquiavélica. Entra como un gesto, destruye como un virus. Y aún falta mucho más. Aún queda diseccionar cada gesto, cada sombra,
El uso sacrílego del espacio. Una de las formas más sutiles y devastadoras de ejercer poder sin levantar sospecha. A Maquiavelo no le interesaba que lo vieras llegar. Le interesaba que no pudieras olvidar que estuvo allí, aunque no lo hayas visto entrar. La proximidad corporal no es simple cercanía, es invasión planificada. Una estrategia para desestabilizar sin tocar. Cuando alguien se acerca lo suficiente para que su energía roce la tuya, pero sin invadir abiertamente. Se planta en tu territorio emocional sin pedir permiso, y si luego retrocede, si se aleja sin razón aparente, deja una ausencia que arde, una herida sin contacto, porque el poder reside en lo que falta, en lo que se va cuando más se desea. Maquiavelo enseñaba que la distancia es un arma, que debes caminar como si el suelo se inclinara hacia ti, como si cada paso implicara una elección de dominación. El cuerpo que invade y se retira, el cuerpo que aparece y desaparece, ese cuerpo es adictivo, porque crea una narrativa interrumpida, una historia sin final, y eso hace que el otro no pueda soltar, no pueda cerrar el ciclo, porque tú no permitiste que se escribiera el último capítulo. Ahora la cabeza inclinada, el gesto más sutil de todos, y por eso mismo, el más venenoso. Una cabeza que se inclina levemente no siempre transmite humildad. Puede ser desprecio encubierto. Puede ser una forma de evaluar al otro como un coleccionista que inspecciona una pieza defectuosa. Es el gesto de quien te escucha sin creerte, de quien te observa sin necesidad de validarte. Maquiavelo lo usaba para desarmar con elegancia, para decir sin palabras: me pareces interesante, pero no suficiente. Esa inclinación de la cabeza comunica que no estás por debajo ni al nivel, sino por encima. Y eso no se olvida, porque nadie olvida sentirse juzgado en silencio. Las manos ahora, los dedos que no tiemblan. El temblor no es físico, es psicológico. Es la manifestación del alma que aún no se ha domado. Un cuerpo que se mueve sin control revela una mente sometida al miedo, al deseo, a la ansiedad, pero un cuerpo que se mueve lento, que actúa con pausa, que toca con exactitud, transmite autoridad invisible. Maquiavelo enseñaba que las manos debían hablar sin palabras, y que lo que no se dice con firmeza no merece ser dicho. Una mano que toma una copa, que acaricia un brazo, que señala una dirección, puede cambiar el equilibrio de una escena entera, porque el otro observa, el otro interpreta, el otro se somete sin entender por qué. Y ahora, la postura de la serpiente, tal vez la más olvidada, pero también la más mortal. El que se sienta con rigidez demuestra inseguridad. El que se hunde en el asiento demuestra derrota. Pero el que se curva ligeramente, como una serpiente en reposo, ese no está descansando. Ese está esperando el momento para atacar. El cuerpo debe parecer cómodo pero listo, relajado pero vigilante, natural pero ensayado. Es una paradoja, pero allí reside el arte maquiavélico. Hacer que lo artificial parezca espontáneo, hacer que lo calculado parezca casual, y eso solo lo logra quien entrena su cuerpo como un actor, como un asesino silencioso. Vamos más adentro aún, porque cada una de estas claves tiene un reverso, una sombra aún más profunda. La quietud del depredador puede transformarse en ausencia total, en una especie de desaparición emocional que aterra al otro. El contacto visual errante puede convertirse en desdén, en una forma de decir: ya no estás en mi radar, ya no existes en mi escenario. La pausa cruel puede volverse abandono emocional, el equivalente a dejar a alguien desnudo en medio de una conversación. Y la sonrisa ilegítima puede rozar la locura. Puede parecer que disfrutas el caos por el simple hecho de que puedes generarlo. Eso es poder oscuro. Eso es lo prohibido. Eso es lo que Maquiavelo dejó escrito entre líneas. No basta con repetir estos gestos. Hay que encarnarlos. El cuerpo debe convertirse en un artefacto,
Una máquina diseñada para generar deseo, confusión, obediencia. Y eso requiere disciplina, requiere sangre fría, requiere hambre, porque quien no desea dominar, no merece saber cómo hacerlo. Vamos a practicar. Imagina entrar a una sala. Varias personas ya están allí. Tú entras sin apuro, sin mirar a nadie aún. Das un par de pasos lentos, te detienes, exhalas. Miras alrededor, no con necesidad sino con indiferencia. Alguien te habla, pero tú tardas un segundo más de lo normal en responder. Cuando lo haces, tu voz es más baja de lo habitual. Obligas al otro a inclinarse para escucharte. Eso ya es dominio. Luego sonríes. Pero la sonrisa no concuerda con lo que se dice, y por eso desconcierta. Tus manos se mueven lentas, una palma abierta, un dedo señalando sin apuro, y de pronto te inclinas hacia un lado, como quien está observando un insecto en una hoja. Te acercas medio paso, invades el espacio, y luego retrocedes sin razón aparente. Eso es una coreografía. Eso es manipulación invisible. Y si lo haces bien, nadie sabrá por qué se sienten incómodos. Nadie sabrá por qué no pueden dejar de mirarte. Nadie sabrá por qué quieren agradarte. Pero lo harán. Porque su cuerpo ya está respondiendo al tuyo. El lenguaje corporal prohibido no se aprende, se absorbe, se entrena, se convierte en segunda piel. No puedes fingirlo sin practicarlo. No puedes ejecutarlo sin convicción. Maquiavelo no era un teórico, era un estratega encarnado. ¿Y tú? Si decides cruzar ese umbral, debes convertirte en lo mismo. Y cuando lo seas, no necesitarás convencer a nadie. No necesitarás suplicar. No necesitarás gritar. Bastará con estar presente. Ya sabes lo que otros no se atreven a nombrar. Ya entiendes lo que se oculta en los pliegues del cuerpo, en los silencios entre palabras, en los movimientos que parecen inofensivos, pero que dirigen imperios invisibles. Has cruzado la línea, has mirado detrás del telón, y ahora no puedes regresar a la ignorancia de los gestos vacíos, de las miradas débiles de los cuerpos que suplican ser amados. Ahora puedes caminar como el que sabe, puedes mirar como el que ya ganó, puedes hablar sin hablar. Pero esto es apenas el principio, porque el poder real se construye en las sombras, se afila en la práctica y se perfecciona en la oscuridad del alma. Y si quieres seguir bajando, si deseas que te acompañe más allá de este abismo, si quieres que juntos sigamos revelando lo que el mundo niega, si quieres convertirte en esa presencia que todos sienten, pero nadie controla, entonces, suscríbete, únete al círculo de los que no piden permiso, de los que ya no buscan ser entendidos sino recordados. Aquí no vendemos promesas vacías, aquí forjamos armas invisibles. Así que si algo dentro de ti despertó, si sentiste que este lenguaje no es nuevo, sino olvidado, si tus sombras reconocieron las mías, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete y activa ese rincón de tu mente, donde habita la estrategia, la seducción, el control silencioso, porque lo que viene será aún más profundo, más letal, más real, y ya no habrá vuelta atrás.